Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, una historia que nos hace suspirar, que nos llena de preguntas y sobre todo, que nos conecta con la idea de que el amor y la admiración pueden trascender distancias y circunstancias. Vamos a hablar de esa figura tan carismática y talentosa que es Can Yaman, y de cómo su presencia, incluso desde la lejana Italia, sigue encendiendo la chispa en muchos corazones, incluyendo, al parecer, el de nuestra querida Demet Özdemir. Sí, han leído bien el título y sí, es un tema que da para mucho. Prepárense porque vamos a desgranar esto con mucho detalle y espero, con un toque de esa magia que rodea a estas estrellas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no son parte de esta comunidad, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones. Can Yaman, ese nombre que evoca miradas intensas, sonrisas cautivadoras y un carisma arrollador. Hemos sido testigos de su meteórico ascenso, de cómo pasó de ser una promesa a una estrella internacional, y no es para menos. Su talento actoral, su dedicación a su oficio y, seamos sinceros, su indiscutible atractivo físico, lo han convertido en un fenómeno. Y ahora lo vemos establecerse en Italia, una tierra de moda, arte y, por supuesto, romance. Pero, ¿qué significa esto para sus fans? ¿Cómo impacta en las dinámicas que antes conocíamos? Y especialmente, ¿cómo se interpreta esa declaración de Demet Özdemir? La frase "aunque Can Yaman viva en Italia, mi amor por él no cambia" ha volado por las redes, ha generado titulares y, por supuesto, ha despertado la curiosidad de todos nosotros. Vamos a contextualizar un poco. Demet Özdemir y Can Yaman compartieron roles protagónicos en la exitosa serie Erkenzicus. La química entre ellos era palpable, casi eléctrica. Se convirtió en uno de esos dúos que el público adopta como propios, deseando que esa magia en pantalla se trasladara a la vida real. Y si bien, como suele suceder, la vida personal de los actores a menudo se mantiene en un plano distinto al profesional, los fans seguimos atentamente cada indicio, cada gesto, cada palabra. La serie fue un éxito rotundo, y la imagen de Demet y Can juntos se consolidó en la mente de millones de personas alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta, la que todos querían ver junta. Ahora, Can Yaman ha tomado la decisión de expandir su carrera y su vida hacia Italia. Esto implica una mudanza, una adaptación a una nueva cultura, nuevos proyectos y, por supuesto, una mayor distancia física de su Turquía natal. Para muchos de sus seguidores, esto podría significar una desconexión. Podríamos pensar que el foco de atención se desviaría, que las oportunidades de interacción directa con sus fans turcos se reducirían. Sin embargo, la realidad, como solemos ver en el mundo del espectáculo, es mucho más compleja y fascinante. La declaración de Demet Özdemir cobra especial relevancia en este contexto. Cuando una colega, alguien que compartió escenario y éxitos con él, y con quien la audiencia ya había proyectado una conexión especial, emite este tipo de frases, es natural que nos detengamos a analizar. Mi amor por él no cambia, ¿a qué tipo de amor se refiere Demet? Es importante ser cuidadosos con las interpretaciones. En el contexto de una amistad profesional, de un respeto mutuo, de la admiración por el talento de alguien, es perfectamente natural que ese sentimiento persista, independientemente de la distancia geográfica. No necesariamente tiene que ser un amor romántico, aunque tampoco podemos descartarlo por completo, ¿verdad? El mundo del espectáculo a veces nos sorprende. Podemos inferir varias capas en esta afirmación. Por un lado, hay un reconocimiento a la trayectoria de Can. Demet, como actriz, sabe lo que implica construir una carrera, tomar decisiones audaces, y probablemente admira la valentía de Can al emprender este nuevo capítulo en Italia. Es un gesto de apoyo y de comprensión profesional. Por otro lado, y aquí es donde entra la parte más intrigante para el público, existe la posibilidad de que Demet se refiera a un afecto más profundo. Si bien ellos no confirmaron una relación romántica en su momento, la química era innegable y la especulación de los fans nunca cesó. Cuando una persona cercana dice que su amor por otra no cambia, incluso ante una mudanza significativa, automáticamente se activa esa parte de nosotros que busca la confirmación de lo que soñábamos. Es una forma sutil de decir que su vínculo va más allá de lo estrictamente profesional. ¿Es un guiño a los fans que aún los shippean juntos? Pensemos en la vida de un actor. Las relaciones, tanto personales como profesionales, a menudo se forjan en el set.
Las largas horas de trabajo, la intensidad en las escenas, la complicidad que se requiere para dar vida a personajes enamorados, todo eso puede crear lazos muy fuertes. Y cuando esos lazos se extienden fuera del set, se convierten en algo más. Demet y Can durante Erkencicus eran un equipo inseparable en pantalla. Compartieron éxitos, risas y, sin duda, momentos de gran presión y satisfacción. Es natural que ese compañerismo, ese entendimiento mutuo, genere un aprecio que no se desvanece con kilómetros. La mudanza de Can a Italia no es solo un cambio de país, es una nueva etapa en su carrera, una apuesta por expandir su alcance internacional. Para sus fans en Turquía, puede ser agridulce. Por un lado, la alegría de verlo triunfar y crecer. Por otro, la nostalgia de su presencia constante en su televisión. Pero es en estos momentos donde la conexión real se pone a prueba. Las redes sociales, las entrevistas, los eventos públicos se vuelven cruciales para mantener ese vínculo. La declaración de Demet, al decir que su amor no cambia, podría ser una forma de asegurar a Can, y a los fans, que a pesar de la distancia, la admiración y el aprecio por la persona y el profesional que es permanecen intactos. Es un mensaje de lealtad, de apoyo incondicional, que va más allá de la geografía. Podría interpretarse como un acto de amistad genuina, de esos que perduran a pesar del tiempo y la distancia. Y aquí es donde entra la magia del público y la especulación. Los fans somos expertos en leer entre líneas. Cuando vemos a dos personas que irradiaban tanta química en la pantalla, y luego escuchamos frases como esta, es inevitable que nuestra imaginación vuele. ¿Podría haber un romance latente? ¿Son simplemente amigos muy unidos? La belleza de estas situaciones es que dejan espacio para la interpretación, para el debate, para mantener viva la ilusión. Podríamos pensar también en el impacto cultural. Can Yaman se ha convertido en un embajador de la imagen del hombre turco carismático y atractivo en el extranjero. Su éxito en Italia abre puertas no solo para él, sino también para otros actores turcos. Y Demet Özdemir, siendo una figura tan influyente en Turquía, al manifestar su apoyo y su amor por él, refuerza esa imagen y esa proyección internacional. Es un apoyo mutuo, una forma de decir, estamos juntos en esto, apoyando nuestras carreras y nuestros sueños, sin importar dónde estemos. Analicemos el contexto de Italia. Italia es conocida por ser un país apasionado, con una cultura de la moda y el arte muy arraigada. La presencia de Can allí, rodeado de ese ambiente, probablemente esté influyendo en su estilo, en su forma de presentarse e incluso en sus proyectos. Se le ve cada vez más integrado, participando en eventos, aprendiendo el idioma. Es un proceso de crecimiento personal y profesional muy visible. Y es en este torbellino de cambios y novedades donde la constancia de los sentimientos de Demet se convierte en un punto de anclaje. Es como si dijera, no importa cuánto cambies tu entorno, no importa cuántos kilómetros nos separen, la esencia de nuestro aprecio mutuo, o lo que sea que haya existido entre nosotros, permanece. Esa declaración tiene un peso emocional importante, especialmente para aquellos que siguieron de cerca la historia de Erkencicus y el posible vínculo entre sus protagonistas. Podríamos considerar también la presión mediática. El mundo del espectáculo está lleno de cámaras y micrófonos. Cualquier movimiento, cualquier declaración, es analizado al detalle. En este sentido, la declaración de Demet podría ser una forma de manejar esa presión, de enviar un mensaje claro y controlado sobre su relación con Can, sea cual sea su naturaleza. Al hacerlo público de esta manera, se evitan las especulaciones más salvajes y se establece un marco de entendimiento. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa realmente ese amor? Si lo tomamos desde una perspectiva puramente profesional, es un elogio a la amistad y al respeto entre colegas. Es reconocer el valor de las experiencias compartidas y el apoyo mutuo en una industria tan competitiva. Si lo interpretamos desde un ángulo más personal, es la confirmación de que existe un afecto especial, un cariño que trasciende las barreras geográficas y las circunstancias. Y sinceramente, ¿quién no disfruta de un buen misterio en el mundo del espectáculo? Lo cierto es que la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman viviendo en Italia, pero su amor por él no cambiando, resuena profundamente. Nos habla de la perdurabilidad de los afectos, de la importancia de los lazos humanos y de cómo, incluso en un mundo globalizado y conectado, la distancia física no siempre significa distancia emocional.
Es un recordatorio de que las personas, incluso las que admiramos en la pantalla, tienen vidas complejas, relaciones significativas y sentimientos que evolucionan. Y para nosotros como espectadores y seguidores, estas pequeñas ventanas a sus vidas nos nutren de esperanza, de ilusión y de la certeza de que a veces las conexiones que vemos en la ficción tienen un eco en la realidad. La historia de Demet y Can, alimentada por la magia de Erkencicus, y ahora por estas declaraciones, sigue siendo un relato fascinante para todos los que disfrutamos del romance, la amistad y la perseverancia en el amor. Hemos explorado las diferentes capas de esa declaración, desde el apoyo profesional hasta las posibles implicaciones personales. Hemos recordado la química innegable que compartieron en pantalla y cómo esa imagen ha quedado grabada en la memoria de muchos. Hemos reflexionado sobre el impacto de la mudanza de Can a Italia, y cómo las palabras de Demet ofrecen un consuelo y una confirmación de que los lazos importantes perduran. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer sumergirnos juntos en esta historia tan intrigante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan la declaración de Demet Özdemir? ¿Creen que hay algo más que amistad? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro, quizás en un proyecto italiano? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras y análisis del mundo del espectáculo. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.